En la ciudad donde vivo existen variadas representaciones de cráneos y de calaveras dentro de la arquitectura e iconografía de la ciudad. Pero en lo particular me llama mucho la atención que algunos están principalmente en iglesias católicas. Por lo regular interpretamos que los cráneos y las calaveras son un símbolo de muerte o algo malo. Por ejemplo, en las banderas piratas, en anuncios de peligro, en envases con contenido tóxico, etc. También por lo regular, cuando vemos cráneos o calaveras en algún lugar, lo interpretamos como algo ocultista o hasta satánico, recalcando que sería un satánico teísta. Pero una misma imagen o escultura del cráneo, si lo vemos en un consultorio médico, lo interpretamos como algo bueno, ya que nos hace referencia a la anatomía estudiada por los galenos. Una de las imágenes de esqueletos más polémicas en México, sin lugar a dudas, es la Niña Blanca o Santa Muerte. Pero al mismo tiempo, si a ese esqueleto le quitamos los atavíos propios de esa representación y le ponemos un vestido con mucho glamour, se convierte en una Catrina, a la cual también en cierto modo se le tiene una gran veneración en México, donde es tomada como un personaje que nos remonta a la visión jocosa de José Guadalupe Posada, creador de este ícono tan representativo de nuestra cultura a nivel internacional. Ya en un caso particular les platicaré una anécdota personal. Durante mucho tiempo tuve la duda de por qué un buen amigo tenía sobre su escritorio del estudio en su casa un cráneo, de apariencia muy realista, o hasta simplemente proveniente de alguna osamenta. Él no se dedicaba a algún tema de salud, siendo su profesión la de ingeniero industrial, además de que mucho tiempo de su vida se dedicó al magisterio y a el arte. Era un tipo muy inteligente con una gran cultura, y digo que era porque lamentablemente ya no está físicamente entre nosotros. Para mí fue un gran instructor e introductor al mundo de la filosofía en el sentido estricto etimológico. Tengo que contextualizar que era muy querido y apreciado por mucha gente que también lo tenía en un concepto de nigromante, de afecto al ocultismo, y muchos aseguraban que era uno de los representantes más importantes de la masonería en la región. Después de mucho tiempo de amistad, decidí preguntarle la razón de él por qué tenía ese cráneo sobre su escritorio, y su respuesta fue muy interesante para mí. Resulta que para él el cráneo era una representación de la existencia y presencia de Dios, muy en lo particular de su Dios. Esto al principio no logré entenderlo bien, hasta que me explicó que para él existe una deidad creadora de todo, pero que en un punto de vista muy incluyente también aceptaba que otras personas podían creer en una entidad suprema con otro nombre, otras características, otros principios, etc. Por lo que realmente la concepción que se tiene de Dios es muy particular y de acuerdo a tus vivencias y a la manera de ver la vida. Por lo anterior, según su manera de creencias, más que preocuparse si existe o no existe, cómo se llama o si no se debe repetir su nombre, concluía que Dios es y habita en la mente de cada ser. Por lo tanto, una de las maneras de representar físicamente a la mente creadora es a través de la envoltura física de la mente, y esta es el cráneo, que es la cavidad que cubre y protege al cerebro, órgano que procesa todo lo que pasa en nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Para mí tuvo un gran impacto su reflexión, pues me resulta con una gran lógica, por lo que desde entonces, al ver cómo diferentes grupos, sociedades, personas pueden tener una visión tan diferente de un mismo símbolo, y en este caso, de las calaveras, cráneos, parcas, que son tan comunes en México, significando cosas tan antagónicas, depende de quién es quien interpreta esta imagen o el contexto donde la encontremos, por lo que nos lleva a crear un significado bañado con nuestras experiencias de vida, nuestros miedos, nuestras fortalezas y las creencias que nos han sido heredadas y que solamente podemos modificar al ir adquiriendo mayor conocimiento y razonamiento, no necesariamente escolástico, pero que nos puede abrir los caminos a diferentes interpretaciones que nos alejen de simples prejuicios, charlatanería y mitos absurdos, dejándonos el poder apreciar las cosas por la simple razón de la experiencia adquirida. El miedo es un sentimiento tan cotidiano en nuestra vida que lo podemos ver como un mal, aunque lo tendríamos que entender como un mal muy necesario, ya que esta sensación hace que en nuestro organismo se produzcan muchos cambios, los cuales nos pueden llegar a salvar la vida, en la necesidad de tener que estar alerta y en vigilia para poder salir de alguna situación de peligro. Pero eso lo estaré platicando en algún capítulo de En Contrastes,
la versión de salud y bienestar. En esta ocasión decidí presentar esta versión del podcast como introducción a lo que más adelante serán temas escabrosos, pero compartiendo que mi punto de vista puede ser diferente al tuyo, y que no necesariamente soy creyente de lo sobrenatural, pero tampoco necesariamente niego su existencia, y tampoco pretendiendo que mi manera de ver las cosas sea necesariamente un adoctrinamiento para nadie, ya que lo rico de este podcast son los temas en contrastes.